La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a otro programa más de La Verdad en Amor, su programa número 96, donde ahora en la lección número 26 estaremos considerando más información acerca de cómo podemos conocer a Jesús en el Evangelio según Juan. Por lo que si tiene su Biblia con usted, pues le pido me acompañe para que juntos podamos analizar lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a estar en el capítulo 18 de este Evangelio, donde vamos a ver cómo Jesucristo es considerado como el arrestado. Aquí es donde a Jesucristo lo arrestan. En el capítulo 19 es donde Él es crucificado, y en el capítulo 20 es donde Jesús es resucitado, ¿verdad? Entonces vamos a considerar algunas lecciones en cuanto a este capítulo se refiere. Entonces síganos en la lectura. Si una vez más no puede por cuestión de que está en el trabajo, entonces pues le animamos a que por favor solamente escuche la lección y aprenda acerca de lo que vamos a estar considerando. Una vez más les agradezco en gran manera por acompañarnos en este estudio, por estar al tanto de las lecciones que se presentan en La Verdad en Amor semana tras semana a través del canal de YouTube, y pues muchas gracias por acompañarnos. Y pues les recomiendo que por favor hable acerca de este programa con familiares, con amigos, para que puedan ellos beneficiarse de estas lecciones que se presentan semana tras semana. Y es mi oración de que cada lección que comparto con ustedes esté siendo de gran bendición espiritual para su crecimiento espiritual y su madurez. Así que vamos a considerar entonces cómo es que vemos a Jesús en este capítulo. Y bueno, Jesús es el traicionado por Judas. Así es, podemos observar aquí a Jesús como aquel que fue traicionado por Judas. Note los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice el texto: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Así que en estos primeros versículos podemos observar cómo Jesús es aquel que es traicionado por Judas. Jesucristo en varias ocasiones ya había predicho acerca de esto, había profetizado acerca de cómo Judas le iba a traicionar. Y esto pues se llevó al pie de la letra, al pie como Jesús lo había profetizado.
Y lamentablemente Judas, siendo uno de los apóstoles, no hay duda alguna de que podamos decir, usted y yo decir, oh no, Judas nunca fue uno de los apóstoles. No. Judas fue uno de los apóstoles que Jesucristo escogió, y Judas fue aquel personaje, Judas Iscariote, obviamente, el que decidió traicionar a Jesucristo, el que decidió traicionar a Jesús por 30 monedas de plata, según la profecía del Antiguo Testamento. Así que pues podemos observar, ¿verdad?, pues aquí cómo Jesucristo es traicionado por Judas. A pesar de que Judas Iscariote fue expuesto a todos los milagros que Jesús llevó a cabo, a las grandes enseñanzas que Jesús impartió acerca de la fidelidad, la obediencia, el arrepentimiento, el pecado, en fin, todas estas grandes lecciones que Jesucristo compartió con muchas personas. Judas, estando presente, pudo haber aprendido muchas cosas y debió haber aprendido algunas cosas acerca de las enseñanzas de Jesús, pero tristemente Judas decidió traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Judas decidió traicionar al Salvador del mundo y lo vendió, ¿verdad?, pues por 30 piezas de plata. Esto es algo, ¿verdad?, pues muy triste. Muy triste, porque una vez más, a pesar de todo a lo cual fue expuesto Judas Iscariote, debió haber aprendido mejor y no haber hecho esto, pero bueno, una vez más decidió traicionar a Jesucristo. Recuerden que en el capítulo 12 se presentó a Judas Iscariote como un ladrón, uno que sustraía, ¿verdad?, pues de la caja de dinero que tenían los discípulos. Así que pues el amor al dinero llevó a Judas a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, las cosas no han cambiado en cuanto a una aplicación de esto se refiere. ¿Cuántos cristianos no han traicionado a Dios por causa del dinero? Por causa de tener más y más y más dinero. A veces pues no trabajan para poder suplir sus necesidades, sino más bien trabajan para suplir para las cosas que no son necesarias. Y ahí están trabajando, y en ese proceso, una vez más, no se reúnen con la iglesia del Señor para adorar a nuestro Padre Celestial. Hacen cosas que son pues ilícitas a hacer. El amor al dinero, una vez más, va a llevar a las personas a cometer pecados graves. En este contexto, pues Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y aunque él se sintió mal después que hizo esto, en vez de buscar un arrepentimiento correcto, fue y se ahorcó. Mateo 27 y verso 5. Así que pues podemos una vez más observar aquí a Jesús como aquel que fue traicionado por Judas. Pero también podemos ver a Jesús como aquel que intercede por sus discípulos. Note versículos 6 en adelante. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Note cómo en el verso 6, cuando Jesús respondió, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? Cuando Jesús dijo, yo soy, retroceden estas personas y caen a tierra. No sabemos exactamente lo que pasó. Algo único, algo especial, probablemente algo milagroso en las palabras de Jesús que hicieron que estos soldados cayeran al piso. El texto simplemente no revela exactamente lo que sucedió. Pero una vez más, quiero que nos enfoquemos en el versículo 8. Cuando ya vienen a arrestar a Jesús para llevárselo preso, dice aquí el verso 7, versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Si se fija cómo Jesucristo
en ese preciso momento, cuando él está siendo arrestado, Jesucristo intercede por sus discípulos. Dice aquí el texto al final del verso 8, dejad ir a estos. Dejad ir a mis discípulos. Ustedes al que quieren es a mí, no a ellos. Así que déjenlos en paz, déjenlos ir. Jesucristo, aún en el momento difícil de su vida, cuando está siendo arrestado para ser crucificado, Jesucristo intercede por sus discípulos. Y esto Jesucristo siempre lo ha hecho. A través de su sacrificio en la cruel cruz del Calvario, Jesucristo intercedió por nosotros. Intercedió por nosotros porque Él quería y sigue queriendo nuestro beneficio espiritual. Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de vida eterna. Y eso es algo grande, por lo cual estamos muy, pero muy agradecidos con Dios por enviar a su Hijo unigénito a morir en la cruel cruz del Calvario. A través de estas palabras, dejad ir a estos, podemos también recalcar una vez más el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo para con sus discípulos. Recordemos una vez más en el capítulo 13, verso 1, Juan el apóstol registra las palabras de Jesús, donde él dice, amó a sus discípulos hasta el fin. Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin. Y a través de los 4 registros del Evangelio de Jesucristo, podemos observar cómo Jesús amó a sus discípulos, estuvo ahí por ellos, los protegió. Eso fue lo que le dijo también al Padre en la oración del capítulo previo, el capítulo 17. Así que podemos ver el amor de Jesús por sus discípulos al interceder por ellos para que los dejaran en paz. Así que pues vemos a Jesús como el que intercede por sus discípulos. Y pues número 3, vemos a Jesús como el arrestado. Capítulo 18, versículos 12 en adelante, dice la palabra de Dios, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era un sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Recuerden que esto fue lo que pasó allá en el capítulo 11, 49 y 50. Así que Jesús es el arrestado. Aquí es donde comienza una vez más el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es arrestado en esta ocasión, es llevado a Anás y luego Caifás y comienza una vez más el juicio, un juicio totalmente ilegal que se llevó a cabo, porque cuando se considera cuidadosamente todos los detalles del juicio que llevaron a cabo en contra de Jesús, muchas leyes se violaron cuando se llevó a cabo este juicio. Fue juzgado injustamente. Aún a pesar, más adelante vamos a ver cómo Poncio Pilato declaró a Jesús inocente y en 3 diferentes ocasiones dijo a Pilato, pues no hallo en él falta, no hallo en él culpa, es inocente. Pero una vez más llevaron a cabo este juicio desde un punto de vista ilegal. Pero vemos aquí cómo Jesús es arrestado y una vez más, ¿verdad?, pues es llevado, ¿verdad?, para ser juzgado y después, ¿verdad?, pues va a ser crucificado. Pero también podemos considerar, ¿verdad?, pues a Jesús no solamente como el arrestado, sino también podemos considerar a Jesús como el negado por Pedro. Así es, Jesús es el negado por Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Podemos considerar, ¿verdad?, pues, por ejemplo, en los versículo 17. Vamos a ver el verso 17. Dice entonces la criada portera. Vamos a leer desde el versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú de los discípulos de este hombre? Dijo él,
no lo soy. Aquí es la primera ocasión cuando Pedro niega a Jesús. Luego, note el versículo 25, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy, no lo soy. Y luego en el versículo 27, una vez más negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Así que podemos observar aquí cómo Jesucristo es negado por parte de Pedro. Así es, Pedro, aquel apóstol de Jesucristo, un apóstol intrépido, un apóstol valiente, un apóstol con mucho valor, ¿verdad? Un apóstol que confesó a Jesucristo como el Hijo de Dios, allá en el capítulo Mateo capítulo 16, luego también, ¿verdad?, en Juan capítulo 6, dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno que estaba dispuesto a morir por Cristo, porque le dijo a Jesús, contigo hasta la muerte. Y fue cuando Jesús le dijo, conmigo hasta la muerte, Pedro, de cierto te digo que el gallo va a cantar, ¿verdad?, cuando tú me vas a negar 3 veces. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En cuanto Pedro le negó 3 veces, el gallo cantó según la profecía de nuestro Señor Jesucristo. A pesar, una vez más, a pesar de todo lo que Pedro sentía, del gran amor que sentía por Jesús, simplemente llegó un momento en su vida en el cual, ¿verdad?, pues se vio, ¿verdad?, pues en ese dilema de negar a Jesús, y le negó 3 veces. Ahora nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo puede ser posible que el apóstol Pedro, después de ser expuesto, así como Judas Iscariote, a las grandes enseñanzas de Jesús, después de haber confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después de haber predicado y ha hecho tantas grandes cosas, después de haber defendido a Jesús, después de haber hecho todo esto, Pedro haya negado a Jesús? Pero déjeme, le digo esto, mis amados hermanos, muchas veces no somos diferentes que Pedro. ¿Cuántas veces hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces hemos negado ser cristianos, seguidores de Cristo, delante del mundo? ¿Cuántas veces hemos ocultado que somos cristianos delante del mundo? En cierta ocasión, en una fábrica, de un lugar a otro lugar, una hermana en Cristo le gritó a otra hermana a lo lejos, le dijo, hermana, le dijo su nombre, pues hermana, llamándole. Y la hermana a la que le estaba llamando se acercó a donde estaba la hermana que le dijo, hermana fulana de tal. Y la hermana le dijo, hermana, por favor, aquí no me llame hermana, aquí no me llame hermana, llámeme por mi nombre. Eso es triste, porque según el testimonio que esta hermana tenía, no era un buen testimonio. Tenía un mal testimonio en esa fábrica. Tenía, un testimonio que traía reproche a la iglesia del Señor. Y por esa razón no quería, una vez más, ser descrita como una hermana en Cristo. Cuando cosas como esas suceden, hermanos, negamos a Jesús, negamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro le negó 3 veces. Usted recuerda en los registros de los 4 evangelios, donde se registra el evangelio de Cristo, ahí podemos observar cómo, si no me equivoco, en Lucas, después de que Pedro negó a Jesús, Jesús lo voltea a ver y Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente por haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, cuando negamos a Cristo. Cuando a través de nuestras acciones y nuestra conducta negamos a Cristo, necesitamos llorar amargamente, hermanos, amargamente, en señal de que estamos arrepentidos de hacer las cosas que hemos hecho y cambiar una vez más, hacer los cambios necesarios en nuestra vida para la honra y gloria de Dios. Pedro, a pesar de que negó a Jesús, Pedro se puso de pie, se arrepintió, hizo las cosas correctamente
Y luego lo observamos allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde podemos observar cómo Pedro está predicando el Evangelio de Cristo a los judíos. Y en el capítulo 10 predica el Evangelio de Cristo a los gentiles. Así como Pedro se le dio una oportunidad más para servir a Dios, a nosotros se nos dan oportunidades para servir a nuestro Padre Celestial. Y hay que aprovechar estas oportunidades para vivir una vida fiel delante de Dios, hermanos. Que Dios sea quien siempre nos ayude en este sentido, ¿verdad? Pero también observamos a Cristo, hermanos, observamos a Cristo como aquel que aclara sobre la enseñanza del reino. Es aquel que aclara sobre la enseñanza del reino. En cuanto al reino de Jesucristo, sabemos usted y yo a través de las Escrituras que es un reino espiritual. No es un reino terrenal, no es un reino físico, sino espiritual. El premilenialismo enseña que un día Jesucristo va a venir a esta tierra, va a establecer un reino terrenal y va a reinar por 1000 años. Y esto, hermanos, es simplemente una mentira, una falsa doctrina. El reino de Cristo ya ha sido establecido, como lo vimos en el capítulo 6 cuando hablamos acerca de esto. Recuerde que una de las premisas que se utiliza para establecer de que el reino se va a establecer en el futuro es porque el reino no se pudo establecer en el tiempo de Jesús, porque los judíos rechazaron a Jesús, Juan 1:11. Sin embargo, como no pudo ser un rey Cristo, porque rechazaron su reino, entonces se tuvo que establecer la iglesia, que viene a ser un plan B. Esto es falsa doctrina, mis amados hermanos. El reino de Jesucristo es un reino espiritual. Jesús tuvo la oportunidad de establecer un reino terrenal si Él lo hubiera querido. Tenía miles y miles de seguidores. En Juan 6:15, los judíos querían apoderarse de Él para hacerlo su rey, pero Él rechazó esa propuesta porque su reino no es de este mundo. Note aquí en el versículo 37 y 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. El reino de Cristo es un reino espiritual que ya ha sido establecido. Aproximadamente por el 62-63 después de Cristo, cuando se escribe la carta de Colosenses, podemos observar cómo Dios había librado de la potestad de las tinieblas a los colosenses y los había trasladado al reino de su amado Hijo. Así que podemos considerar entonces en esta enseñanza clara de que el reino ya está establecido. Los colosenses ya eran parte de ese reino. Aproximadamente por el 95-96, en el libro de Apocalipsis, Juan ya era compañero en el reino también. Apocalipsis 1:9. Podemos observar las palabras de Cristo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no hayan visto el reino venido con poder. Marcos 9:1. Así que si el reino no ha sido establecido, entonces tenemos personas con aproximadamente 2000 años de edad. Pero esto es ridículo. Esto no puede ser el caso. El reino de Cristo es espiritual y ya está establecido. Y cuando la persona obedece el evangelio de Cristo, entonces, ¿verdad? Pues es ahí cuando, una vez más, es añadido al cuerpo de Cristo. Y gracias a Dios y gloria a Dios que ya estamos en el reino de Cristo. Y aquí es donde trabajamos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que estas son algunas de las cosas que podemos considerar en el capítulo 18 del Evangelio según Juan, donde hemos visto pues cómo Jesús es aquel que fue traicionado, es aquel que intercede por sus discípulos, aquel que fue arrestado, aquel que fue negado por el apóstol Pedro, y aquel que una vez más aclara la enseñanza sobre su reino espiritual. Dios nos ayude a tener en cuenta estas enseñanzas y poderlas considerar en nuestra vida y apreciar a nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo por nosotros, lo que Él sufrió por nosotros.
Así que pues es mi oración de que podamos seguir adelante, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, sirviendo a nuestro Padre Celestial. Les recordamos una vez más, este fin de semana tenemos nuestra reunión de matrimonios aquí en la congregación de la Iglesia de Cristo de Brown Trail. Estamos localizados en el 1801 de la calle Brown Trail en la ciudad de Bedford, Texas. Así que le extendemos la más cordial invitación para que nos acompañe este sábado, julio 29, iniciando a las 10 de la mañana. Tendremos, ¿verdad?, pues nuestra reunión de matrimonios. La primera hora va a ser dedicada a la lección a aquellos matrimonios que ya están establecidos, y la segunda hora va a ser dirigida a nuestros jóvenes, especialmente aquellos que están planeando en casarse. Consejos se les va a dar de cómo pueden tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Así que le pedimos que nos acompañe por estas 2 horas y juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Terminaremos a las 12 con unos alimentos, así que pues le invitamos, ¿verdad?, pues a que nos acompañe. Después de los alimentos, si usted desea un paseo por las instalaciones de la Escuela de Predicación de Brown Trail y desea información acerca de cómo puede estudiar con nosotros, le animamos también a que nos dé la oportunidad para poderle hablar acerca de la escuela. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerde también visitar laverdadenamor.com para lecciones previas o nuestro canal, ¿verdad?, pues de videos de YouTube, donde tenemos una variedad de lecciones para su crecimiento espiritual. Sigan orando, hermanos, por este ministerio de la verdad en amor. Sigan orando por la Iglesia de Cristo aquí en Brown Trail. Sigan orando por la Escuela de Predicación de Brown Trail, para que en todo lo que hacemos Dios reciba la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos la próxima semana para la siguiente lección número 97 de la verdad en amor. Dios les bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.